Bueno, un saludo para las personas que estén viendo el presente video. En este momento procedo a explicar el examen 1 del curso de confiabilidad. El punto es el 4.1 del capítulo 4 del libro de Reliability Risk and Engineering Modarres. Entonces, para este caso nos piden para el siguiente sistema asumir la confiabilidad de cada módulo con la siguiente expresión por hora y hay que encontrar el número mínimo de pasos o de caminos para entrar y salir del sistema, el método de cortes, la confiabilidad del sistema después de 1000 horas y el tiempo medio hasta la falla del sistema. Entonces aquí tenemos la solución. Vemos que tenemos tres rutas: azul, morada, azul, roja y rosada. En azul significa X1 y X2 es suficiente para que entre y salga del sistema, el sistema funcione. Vemos que aquí tenemos la expresión para la confiabilidad de esta ruta, que sería Rx1 y Rx2. Lo mismo para la ruta roja, que sería con X3 y X5, y para la ruta rosada, que sería con X3, X4 y X2, que sería con tres componentes. Se hace la ecuación para hallar la confiabilidad de cada ruta. Procedemos a calcular la confiabilidad de R1, R2 y R3. Y la confiabilidad resultante del sistema sería la unión de R1, R2 y R3. Procedemos a realizar la operación y vemos que la confiabilidad sería una confiabilidad de 0.76 para el sistema. Para el método de cortes es simplemente trazar una línea. Entonces, por ejemplo, si me falla el componente X1 y X3, el sistema no va a funcionar. Si me falla el componente X2 y X5, el sistema no va a funcionar. Y la tercera falla sería, por ejemplo, si X3, X4 y X2 me fallan, el sistema no va a funcionar. Entonces, de forma muy similar, para X1 y X3, o sea, si los dos fallan en falla, el sistema va a estar en falla. Entonces, la ecuación sería F1 igual a Fx1 intersectado con Fx3. De la misma forma para para X2 y X5. Y para la última ruta, que sería con tres componentes, que sería X3, X4 y X5, tenemos la ecuación. Procedemos pues a plantear las ecuaciones con la confiabilidad de cada componente, que pues fue hallada con la expresión que nos dan en el principio en el enunciado. Hallamos la confiabilidad para F1, F2 y F3 y luego la confiabilidad resultante tiene que ser mayor o igual a, aplicamos la ecuación que sería 1 menos la resta de la suma de las confiabilidades de F1, F2 y F3 para obtener que la confiabilidad resultante para el sistema tiene que ser mayor o igual a 0.92. Para el punto C tenemos que hallar la confiabilidad del sistema después de 1000 horas. Entonces hallamos la confiabilidad para un componente multiplicando esta expresión por 1000, reemplazando T por 1000. Hallamos la confiabilidad que es de 0.8154, que era con la que estábamos trabajando en los literales anteriores. Pues en esos literales se asumió la confiabilidad. Tenemos que sumar X3, X4 y X2 en paralelo para poder llevar el sistema a un sistema de componentes en paralelo. Luego de que realizamos la suma de las confiabilidades en paralelo, que es multiplicar las confiabilidades, vamos a realizar la suma de las confiabilidades de los tres componentes que quedan, que sería el X1, el X5 y el X resultante, que saldría de la suma de estos tres. Así obtenemos realizamos la suma para los tres componentes en paralelo y obtenemos la confiabilidad del sistema, que sería de 0.98. Para el tiempo medio hasta la falla de todo el sistema, simplemente es que, como ya nos dieron el enunciado el valor de alfa, que es 2.04 por 10 a la menos 4, sabemos que para estos casos exponenciales el tiempo medio hasta la falla es 1 sobre el lambda. Entonces realizamos el respectivo proceso y notamos que nos da 4901 horas, que es el tiempo que le toma al sistema llegar hasta la falla. Y lo hacemos de una segunda forma, que sería, por ejemplo, de la ecuación que nos dan, despejar, ya tenemos la confiabilidad. Despejamos el lambda, que sería aplicar logaritmo natural a ambos lados, y ya aquí solamente sería despejar el lambda, nos quedaría menos logaritmo natural de la confiabilidad sobre el tiempo. Y obviamente el lambda tiene que ser 1 sobre el lambda para poder hallar el tiempo hasta la falla, y nos da un tiempo similar, prácticamente el mismo, de 4900 horas. Bueno, y para el último punto es el 420, pero este 420 tiene que estar relacionado con el 419,
con el literal anterior, que es simplemente analizar qué componentes son los más críticos en este esquema. Tenemos una planta de cómputo, un computador de control de procesos. Tenemos dos líneas que se desprenden de este computador de control de procesos, que sería un control de instrumentación conectado a un sensor que se encarga de medir y le pasa la información al control de instrumentación, que a su vez pues se la va a pasar al procesador de control de procesos y al computador, y en base a eso se va a decidir si se abre o se cierra una válvula de control que me va a permitir la salida por un orificio de una sustancia, fluido, etcétera. Las condiciones que nos dan pues en el enunciado es que es suficiente con que una de las dos líneas de productos funcione para que el sistema pues llegue al éxito. Los instrumentos de control envían valores del sensor a la computadora de control, que calcula la posición de las válvulas de control, pues si están abiertas o cerradas. El ordenador de la planta de control, el ordenador de planta controla el ordenador de control de procesos, pues este es el que le envía las órdenes al procesador de control. Vemos que hay que dividirlos en 4 sistemas, que serían A para el computador de planta, B para el de control de procesos y C y D para el instrumento de control 1 y 2. Entonces, en base a unos criterios del libro de Modarres, se va a realizar el siguiente esquema. Vamos a enumerar, hay que darle el número de identificación a cada ítem. A para la computadora de planta, B para el computador de control de procesos y C y D para los instrumentos de control 1 y 2 respectivamente. Entonces tenemos que colocar en este cuadro modo de falla las fallas que pueden ocurrirle al sistema, al subsistema. Por ejemplo, para la computadora puede entrar en corto, puede que no encienda o que no lea los datos del computador de control de procesos B. Modo de falla para B sería que se sobrecaliente el computador de control de procesos, y para C y D podría ser el mismo, que se descalibre el instrumento de control, el control de instrumentación. La falla local, por ejemplo, para el computador sería que no lee la información que le envía D. La falla para el control de procesos computador de control de procesos es que no procesa la información que recibe de C y D. Y la falla local que ocurriría para los instrumentos de control sería que la válvula de control no abre, pues que ellos envían una información errónea que puede hacer que sus válvulas de control no abran. ¿Qué me generaría esto? La computadora haría que el sistema entraría en falla. El computador de control de procesos haría que el sistema también entre en falla. Y los instrumentos de control, el efecto que tendría es que degradaría el sistema, porque es suficiente con que uno de los dos funcione para que el sistema llegue al éxito. Entonces, con que uno no funcione, el sistema no va a entrar en falla, pero no va a tener el mismo desempeño. En base a este criterio se le va a asignar un valor de criticidad a los modos y efectos de falla. Por ejemplo, un valor bajo sería un valor de 4, un valor muy alto sería un valor de 1. Entonces, por ejemplo, al valor A se le va a asignar un valor de 3, a B un valor de C, al valor C se le va a asignar un valor también de 3, que sería un valor medio de criticidad. El sobrecalentamiento, que es algo que se puede presentar en estos dispositivos, se le va a asignar un valor de 2, porque a veces pues, puede pasar que falle la refrigeración de estos dispositivos. Y para los instrumentos de control que estén descalibrados, pues es algo que puede pasar, que es muy escaso que suceda, entonces se les va a dar una severidad de 4, que es una severidad muy baja. Cada severidad pues tiene un valor que se le da según esta tabla, que es la tabla de probabilidades de efectos de falla. Falla para varios efectos. Por ejemplo, esto es pérdida real, pérdida probable, posible pérdida o sin efecto. Entonces obviamente el valor de 1 sería el valor mayor. Se le va a asignar este valor según la severidad que tiene, ya sea tipo 3, tipo 2 o tipo 4. Bueno, ¿dónde se le va a asignar este valor? Este valor se le va a asignar en esta casilla, que sería el valor de beta.
Entonces dependiendo pues, del tipo de severidad, se le va a asignar un valor que esté en ese rango, que pues, es el que se puede ver en esta tabla. Se le asignó un valor de 0.069 al tipo 3, un valor de 1 al tipo 2, porque es un tipo de severidad muy alto, y 0.0093 al tipo 4, porque es un valor pues muy bajo, pero sin ser 0, porque pues, hay que realizar un respectivo cálculo acá y no nos puede dar 0. El valor de alfa es como tenemos acá, alfa viene siendo la relación de modo de falla. Entonces, esto es una probabilidad. La suma, si tenemos varios modos de falla, la suma de estas probabilidades me debe dar 1. Vemos aquí que efectivamente 0.9 más 0.05 más 0.05 me va a dar 1. Entonces, la probabilidad de que el computador sufra un cortocircuito que lo dañe es muy alta. Que no encienda o que no lea los datos es una probabilidad muy baja, les asigna un valor de 0.05, perdón. El sobrecalentamiento es algo que puede ocurrir cuando falla la refrigeración de un dispositivo electrónico, o pues que es muy común que a veces los dispositivos de control, los instrumentos de control estén descalibrados, entonces pues, se les asigna unas probabilidades de 1. El valor de lambda, según el libro de Modarres, es un valor que tiene que ser asignado arbitrariamente por la persona a cargo, que se toma a veces en base a datos históricos, o también es en base a valores de campo, pero pues, se le da un valor de 0.1, que es un valor muy común en los ejemplos del libro. El tiempo de trabajo establece un ciclo de trabajo para el sistema. Este sería un ciclo de 72 horas de trabajo, puede ser a la semana o al mes, dependiendo, eso ya depende de la máquina. Bueno, la criticidad. El número de criticidad se calcula de la siguiente manera. Es multiplicando beta por alfa por lambda por el tiempo de trabajo. Nos va a dar que entre más crítico sea el componente, más alto va a ser su número de criticidad. Podemos ver que el componente más crítico va a ser el componente B, que es el computador de control de procesos, luego le va a seguir la computadora de planta y por último los instrumentos de control, que son los que pues me reciben la información del sensor y la envían al computador de control de procesos. Y para terminar, unas observaciones es que puede pasar si falla, por ejemplo, la computadora de planta. Es que puede provocar una falla temporal del sistema, porque ya pues obviamente una computadora pues es la que envía las órdenes, pero una computadora se puede reparar pues relativamente fácil, ya sea cambiándola por otra, etcétera. O el computador de control de procesos, pues es un dispositivo que puede causar una falla total del sistema, ya que este puede ser a veces un dispositivo de control lógico como un PLC, que son dispositivos caros y son difíciles de instalar. Y una falla temporal tanto para el instrumento de control 1 o el control 2, porque pues estos instrumentos son fáciles como de suplantar, de cambiar. En esta casilla tenemos pues la suma de los lambda y en esta última casilla se suman todos los números de criticidad. Y por último se llega a la conclusión de que los componentes más críticos son en primer lugar el computador de control de procesos y en segundo lugar la computadora de planta. Y eso sería todo. Gracias por su atención.